En primer momento, a partir de esta fecha, en el interior de la comunidad, no se permitirá se lleven a cabo actividades inherentes al proceso político electoral 2018. A esta fecha se instalan puestos de control comunitario de vigilancia en diversos puntos estratégicos de la comunidad con el propósito de impedir el paso a personas jurídicas y físicas que tengan que ver con el tema. Y quiero que ustedes tengan la seguridad de que como gobernador voy a resolver todos los problemas de tenencia de la tierra y los conflictos que hay con el estado vecino de Nayarit, porque quiero apoyar a mi gente. En segundo momento, se cerrarán los planteles educativos en todos los niveles y modalidades y centros de salud establecidos dentro de la comunidad. Se elevará y visibilizará la demanda de la comunidad internacional. Para ello, se ocurrirá a la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento, se ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer la respuesta del gobierno federal, quien tiene esa obligación, y los pormenores de nuestra causa. Es importante mencionar que se responsabiliza al gobierno federal, el principal garante de los derechos humanos en este país, de los efectos y o consecuencias de los numerales 1 y 2. Atentamente, la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuastlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Estado de Jalisco, México.